Sobre todo por, bueno, pues un concepto que se ha hecho viral hace un par de semanas. Hola Carlos, buenas tardes. Y por eso el motivo de hablaros del tema del factor de protección, aunque hemos hablado un montón de veces, no tengo duda que sobre todo los profesionales conocéis por qué tenemos que protegernos, porque conocemos la piel, pero claro que algo como el callo solar se haya hecho viral realmente es muy preocupante, muy preocupante. Buenas tardes, Erika. No sé si vosotros lo habéis visto a través de Instagram y bueno, también en Facebook hay perdón, en YouTube hay algún vídeo de que, bueno, pues unos Instagramers, un grupo de famosos, ha hecho viral el concepto que lo ideal para la piel es crear callo solar. Esto es peligrosísimo. ¿Qué definen como callo solar? Pues a que el órgano es un órgano de protección y, lógicamente, si este órgano se expone de forma natural, sin ninguna colaboración, sin ninguna ayuda, pues se va a defender mejor al medio. Esto es lo que defienden. Defienden que la causa del déficit de vitamina D que se está teniendo ahora es creado por los factores de protección y que no se deja al organismo que se defienda. Esto hay que justificarlo muy bien para decirlo. Por eso me interesaba tantísimo hablaros de ello, porque posiblemente dentro de algo que se hace viral os pueden preguntar y muchas de las clientes pueden venir ahora con este concepto. Vamos a ir paso a paso indicando el por qué esto no se debe de hacer. Alegan también que antiguamente no había tantos melanomas y antiguamente la gente no se protegía con factores de protección solar de forma química. Claro, pero es que vamos a ir punto por punto. Antiguamente no teníamos la capa de ozono como la tenemos hoy. Recuerdo que en 1985 se descubrió el gran agujero en la capa de ozono sobre la Antártida. Esto es lo que ha creado, lógicamente, que se hiciera una alarma social con el tema del sol, porque es que además justo en esa época fueron cuando más, a partir de 1985 hasta los 2000, donde más melanomas se trataron, que antes no se trataban. Entonces, ya tenemos que descartar una referencia, que es: antes no nos protegíamos, pero porque la capa de ozono era sólida. La capa de ozono en la atmósfera es la que filtra las radiaciones. En principio, las radiaciones C las filtra en su totalidad, si la capa es perfecta, lógicamente. Insisto que tenemos un gran agujero sobre la Antártida. Esto además es demostrable, eso está estudiado y está demostrado totalmente. Esto en principio, las D. Las B y las A, ultravioletas A y ultravioletas B, nos llegan. Las B son las más nocivas porque tienen la capacidad de ser acumulativas, y las radiaciones ultravioletas B actúan muy directamente sobre la cadena de ADN de las células. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros sometemos a una célula a un estado de defensa es porque realmente la estamos dañando. Si no, no se defiende, no tiene el por qué hacer esa función. Cuando la estamos dañando es cuando empieza la mutación celular y es cuando decide trabajar más rápidamente, más lentamente. Por eso todo lo que es crear actividad celular tiene que estar controlado, tanto para beneficiar a un órgano como para no.
en este caso la radiación ultravioleta B va directamente sobre el ADN y tenemos que tener muy en cuenta que esta radiación es acumulativa. ¿Por qué digo que es acumulativa? Porque todos los humanos tenemos un capital solar, que es el tiempo de exposición que podemos estar a lo largo de nuestra vida para no dañar el ADN. Todas las personas que vivimos en lugares donde hay mucha radiación solar, que ahora hablaremos también de esto, prácticamente el capital solar, el 50% de este capital lo tenemos agotado a los 20 años. Entonces, ojo, porque a partir de esa edad, si no lo hemos controlado, esto se ha hecho bien sobre estos últimos 50 años, porque ya hemos protegido muchísimo más a los pequeños, a los bebés, a los adolescentes, hemos mentalizado que las exposiciones directas no son recomendables. Eso no quiere decir que el sol no sea saludable. Son cosas diferentes. El sol, lo hemos comentado alguna vez, es fuente de vida. Necesitamos de la luz también para que todas nuestras células funcionen correctamente. Pero cuando hablamos de una exposición directa, hablamos de tumbarnos al sol durante un determinado tiempo. Esto es lo que no deberemos de hacer. ¿De qué depende que tengamos más o menos radiación? Porque, ojo, me estáis escuchando de muchos lugares y en cada sitio se rige la radiación por el paralelo en el que esté situado el país. Nosotros, España, está en el paralelo 36-43 norte. ¿Esto qué quiere decir? Que la radiación más directa la tenemos desde el mes de marzo hasta el mes de octubre y que luego disponemos de unos meses donde la radiación es muy baja. ¿Cómo nos marca la Agencia Meteorológica esta radiación? ¿Por qué? Ahora cuando hablemos de los factores de protección están basados en esto. Esto no es nada más que controlar la latitud del país donde vivamos. De ahí que tendremos que protegernos estrictamente más meses al año o menos meses. En España, de marzo a octubre, tenemos el tiempo de máxima radiación, donde muchos días la radiación ultravioleta supera el margen de precaución. El margen de precaución está entre el punto amarillo y naranja y esto nos lo da del 3 al 5 de radiación. A partir de que nosotros tenemos un índice de radiación ultravioleta 4 o 5, la protección tiene que ser constante, porque si no corremos riesgos. ¿Esto cómo lo vemos? Pues os voy a mostrar porque es tan simple, lo he comentado también muchas veces, pero como hay tantas preguntas, es como poner el tiempo, radiación en Google, radiación ultravioleta hoy. Pincho en agencia meteorológica e inmediatamente me sale el mapa, voy a acercarlo, ¿vale? Este es nuestro mapa de España, donde hoy especialmente estamos con una radiación 9 en todo el país. Incluso en la Sierra de Madrid, en Segovia, tenemos 10, un grado más. Voy a ampliároslo para que lo veáis. 10 Segovia. Y sin embargo, si nos vamos a la zona del sur, fijaos, Sevilla, Tarifa, tenemos 9. Curioso, hay mucha gente que me dice, no, es que yo voy al norte, en el norte no te quemas. Ahora mismo tenemos radiación 9 igual en Santander que en el centro de Madrid y que en Sevilla o en Málaga. La radiación ultravioleta nada tiene que ver con la radiación infrarroja. La radiación infrarroja es la calórica. Muchas veces, si tenemos un día muy nublado, las nubes amortiguan mucho esta radiación, pero os aseguro que la ultravioleta no, porque esa va a llegar. Entonces, tenemos un día fresco, un día que
que nos sentimos como que no hace sol, que está nublado y entonces no estamos expuestos. Esto no es cierto. Estamos muy expuestos. La mayoría de los eritemas se crean cuando el día está nublado. Hoy no hace sol, hoy no me pongo protector solar. Vamos a mentalizar a nuestros clientes que es tan simple como mirarlo en Google, igual que curioseamos otras cosas. La radiación ultravioleta no va a ser filtrada por las nubes. Todo lo contrario, hay veces que dependiendo del suelo en el que estemos, vamos a tener una multiplicación de esta radiación. Por ejemplo, si estamos sobre un suelo blanco, si estamos en la nieve, la reflexión va a generar que tenga una acción directa más una acción de la que viene del suelo en paralelo hacia arriba. La arena, el agua, va a potenciar muchísimo más estas radiaciones y por supuesto va a haber una absorción mayor si estamos en un suelo verde, en un suelo con hierba. Bueno, pues voy a tener una absorción mayor que si estoy sobre la arena, sobre un suelo blanco, que he dicho la nieve, pero puede ser el suelo blanco de una piscina. Entonces, ojo, porque estos son multiplicadores de la radiación. Con lo cual, ya no estamos de acuerdo con eso de que hay que exponer al órgano para que se defienda. Una de las defensas naturales de nuestra piel es, por supuesto, la melanina. Hay 3 defensas. El espesor, que es la queratina, si nosotros tenemos una piel compacta, una piel que no está herida, esta epidermis es sólida, está hidratada, se va a defender mucho mejor ante cualquier agente externo, ¿vale? Esto depende de cómo lo cuidemos. De cómo lo cuidemos más vía externa que interna. Esto también es un detalle muy importante. Cuando hay mucha gente que me dice la hidratación de la piel depende de la ingesta de agua. La hidratación de la dermis, la hipodermis, el músculo y los órganos internos, pero no de la epidermis. Y os voy a poner el caso más claro. La epidermis es avascular, no tiene riego sanguíneo. De su elaboración depende del oxígeno que le llegue a nivel de la dermis y a nivel papilar. Cuando esta circulación en la barrera dermoepidérmica va siendo deficiente, la epidermis se deteriora. Y ahí tenéis el caso más claro de los ancianos. Cuando van perdiendo la movilidad, se pierde la circulación periférica y empieza a aparecer la ictiosis, la sequedad e incluso las úlceras. Fijaos la importancia que tiene la protección externa a nivel epidérmico. Otra cosa importante es que la melanogénesis, que es la segunda de abordo a defendernos ante la radiación, nos la da nuestra propia genética. Eso es fundamental al fototipo que pertenecemos. Si pertenecemos al fototipo 1, vamos a tener, lógicamente, unas necesidades de protección muchísimo mayores que si pertenecemos al fototipo 6. ¿Por qué? Porque este depósito es de más cantidad de melanina, es más oscura. Ahora, todas las pieles, excepto el albinismo, que es la ausencia total de la producción de melanina, van a generar una oxidación en el melanosoma cuando nos exponemos a la radiación solar. Pero es lo que llamamos bronceado inmediato, que es lo que nos pasa a las pieles más blancas cuando nos exponemos a la radiación solar y vamos cogiendo color. En las pieles más oscuras ocurre igual, lo que pasa es que no hay tanto contraste en las zonas expuestas con las zonas ocultas. Pero eso es algo con una capacidad de protección muy pequeña, muy pequeña.
las células se descaman constantemente y vamos perdiendo células oxidadas. ¿Qué quiere decir esto? Que estemos bronceados, que nos bronceemos, no quiere decir que vayamos a tener más resistencia ante las radiaciones. Esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque también hay mucha gente que utiliza medios o defiende el bronceado con cápsulas de rayos UVA para no quemarse al sol. Depende de lo que te expongas. Puedes llegar muy bronceada y si te expones más tiempo del que debes, vas a tener un eritema solar. No te va a defender que hayas creado una melanina flotante en la parte superior de la capa córnea. Esto también hay que indicarlo a nuestros clientes. Tampoco se puede defender que tomando betacarotenos vayamos a tener una defensa interna ante la radiación. No, depende del tiempo y donde estemos. Como os he dicho, la latitud es muy importante y la altitud también. Cada 1000 metros que subamos sobre el nivel del mar vamos a tener entre un 13 y un 15% más de radiación. Por eso, justo en nuestro mapa que os acabo de enseñar, nos ponía todo el lateral entre Segovia y Ávila un punto más de radiación. ¿Por qué? Porque la altitud sube muchísimo. Nosotros en Madrid estamos a 600 metros y el pico más alto que tenemos en la Sierra de Guadarrama son 1410. Entonces, esto es muy importante. Es que a lo mejor me voy a quemar con mucha más facilidad si tengo una piscina a esa altura que si estoy en Madrid. Fijaos las cosas que hay que tener en cuenta. Con lo cual, ese término del callo solar no es defendible para decir que el órgano se va a proteger y se va a hacer mucho más resistente. La semana pasada, por escuchar todo este tipo de cosas, escuché a un oncólogo que decía: qué barbaridades se dicen en el mundo, ¿no? Están hablando del callo solar para proteger la piel de forma natural, entonces para proteger al hígado hay que hacerse alcohólico. Me sacó una sonrisa, pero es que el hombre tenía muchísima razón con esto, ¿no? Dices, ¿cómo es posible que podamos hoy, con la información que tenemos, llegar a decir este tipo de cosas? Veo aquí un texto de Sara que me dice: no hay más que ver la gente que sí que se protege, pero no se protege la cabeza. Cada vez hay más coronillas y cueros cabelludos con quemaduras, lamentablemente. Es verdad, Sara. De hecho, fíjate, una cosa importante es cuando aparece la alopecia, diferencian mucho entre la piel del rostro y el cuero cabelludo. En el momento en que desaparece el pelo, la piel empieza a tener unas funciones como en el resto. Las secreciones y justo la mayoría de los casos de melanoma que se tratan en hombres es en la piel del cuero cabelludo tras la alopecia, por no ampliar el factor de protección y a veces en una zona tan directa como es el cuero cabelludo, ni siquiera es suficiente un factor de protección. Hay que hacer sombra, ponerse un sombrero o una gorra. Hablando de las zonas, también os quería, es un dato curioso, yo pienso que la mayoría de la gente lo sabe, pero me he dado cuenta que no. El déficit de vitamina D, esto no es cuestionable con el factor de protección solar. ¿Por qué? Porque además la vitamina D depende de muchos otros factores, depende de los factores alimentarios y por supuesto de la exposición al sol a lo largo de todo el año, no solo en el verano, porque tampoco es una vitamina acumulativa. Estamos hablando de unas de las vitaminas hidrosolubles. Y las vitaminas hidrosolubles no son acumulativas en el organismo, con lo cual se tienen que mantener. La Organización Mundial de la Salud me parece que, no estoy segura, pero me parece que está diciendo que 1000 unidades
Sí, según lo he dicho, me ha venido. Son 1000 unidades de vitamina D que necesitamos. Eh, Esto no depende de la radiación, sino de los tiempos en función de la radiación. Por ejemplo, en nuestro paralelo, cuando hablamos de otoño, nosotros tendríamos que tomar un par de horas de sol, especialmente abriéndonos escote, rostro, levantándonos los brazos, porque las zonas corporales también tienen más capacidad o menos de esta síntesis. Esta síntesis se genera sobre los espacios de los huesos largos. Por eso es muy importante los brazos y es muy importante las piernas. La síntesis que genera vitamina D, el rostro y el escote puede ser de un 13%, siendo de un 36% las piernas. Entonces, dependiendo de la época del año, si nosotros estamos en España en otoño, necesitaríamos aproximadamente 2 horas. 2 horas de exposición. ¿En qué momento del día? Entre la 1 y las 3. ¿Por qué? Porque es cuando tenemos más vertical el sol y es la hora en la que nuestras hormonas, especialmente la actividad tiroidea, es más activa. Entonces, fijaos la importancia que tiene la latitud, el tiempo, las zonas expuestas. Pero es que nos vamos al invierno y necesitaríamos entre 2 horas y media o prácticamente todo el ciclo. De 12:30 a 3:30. De 1 a 3 este ciclo. Mientras que nos ponemos en primavera y con 11 minutos es suficiente. Y en verano, que hemos entrado en verano, 7 minutos. Imaginaos, estos son datos médicos, estos son estudios hechos sobre la síntesis de la vitamina D. No hay necesidad de exponerse sin protegerse. Otras cosas que estas personas que han hecho viral este concepto defienden es que el color de la piel es la única forma de aumentar el color y la resistencia. No, porque no vas a cambiar nunca jamás tu genética, todo lo contrario. Vas a tomar mucho sol, efectivamente, y lo que vas a crear es daño en el ADN. Esas células van a estar haciendo una producción masiva innecesaria, con lo cual vamos a tener muchísimo más riesgo de la mutación y las lesiones que luego no tienen remedio. Importantísimo. Espero que con estos datos os haya quedado más claro el cómo exponer esto a nuestros clientes. Y luego también de suma importancia el conocer cómo se tienen que aplicar los factores de protección solar. A mí no me preocupa mucho que una clienta cuando va al trabajo se ponga cada 2 horas, cada hora y media el factor de protección. ¿Por qué? Porque no hay una exposición directa. Al no haber una exposición directa, si el mayor problema lo tenemos justo en los meses de otoño e invierno, porque prácticamente con esa salida del trabajo a casa no tenemos esa recepción necesaria de la radiación ultravioleta, que tiene sus funciones buenas para el estímulo y la síntesis de la vitamina D. Eso no es un problema. El problema es cuando tenemos esas exposiciones que de repente nos vamos a la playa y la gente está 12 horas en la playa. Y que hay gente que dice que a la sombra no se broncea. ¿Cómo que no? A la sombra estamos teniendo también la radiación. Ya hay un estímulo. Lo que no vas a crear es eritema. No vas a crear deshidratación en la superficie córnea, no vas a crear exceso de temperatura que va a crear la inflamación en la barrera dermoepidérmica y ahí no vamos a tener el daño solar. Entonces,
hay que refrescar la piel, hay que ponerla a la sombra, fundamental. Y luego el uso de agentes antioxidantes. Veo que me dice Erika, es verdad que el sol afecta al cuerpo en general. Si uno decide tomarlo en los brazos o piernas en casi de... ¿Cómo? No entiendo bien. ¿En brazos o en piernas? ¿En casa? En caso de tener manchas en la cara, a ver, no, esto es diferente. El primer síntoma de daño solar con exposición muy directa es la hipermelanogénesis, quiere decir, la hiperpigmentación. Esos melanocitos que ya están hechos a trabajar el doble sin defensa, eso es un daño en el ADN, lógicamente si hay exposición se van a repigmentar, pero no interfiere que nosotros tomemos en una zona directamente y en la otra no, y nos manchemos en la zona en la que no hemos tomado. No, eso no ocurre. Eso solo y exclusivamente es para la síntesis de la vitamina D. No tienes por qué exponer todo el cuerpo. Con que expongas una superficie como son las piernas es suficiente. Cuando ya existe el daño solar, entonces sí que esa zona siempre se va a pigmentar. Y también lo hemos hablado en muchas otras ocasiones, que cuando despigmentamos, nosotros despigmentamos la parte superior de la epidermis. Nunca jamás vamos a crear una despigmentación total, porque eso sería sustituir una hipercromia por una hipocromia, quiere decir, pasar de una mancha marrón a una mancha blanca. Eso no es lo que quiere nuestro público. Pero lógicamente sí que eliminamos parte del depósito superficial y esto hace que la piel sea más translúcida. Si el daño ya está hecho en el melanocito, en el momento que esta persona no se proteja correctamente, va a volver a mancharse. Entonces, eso es lo que tenemos que tener más en cuenta. Cuando ya hay una zona afectada, hay cantidad de personas que tienen el rostro, la parte de los hombros, el escote, los antebrazos. ¿Por qué? Porque al final son las zonas más expuestas. Es que se protegen mucho luego el rostro, pero no te proteges un antebrazo. Entonces hay que proteger toda la piel que está expuesta directamente. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Visto que no ha entrado ninguna, imagino que luego me las irán pasando. Pepi me dice buenas tardes. Buenas tardes, Pepi. Bueno, teniendo en cuenta estas cosas, ya no es considerable que una clienta nos diga que ha escuchado esto y que, bueno, pues hay un grupo de personas que lo están defendiendo porque no tiene sentido. Me dice Erika, y con solo 15 minutos es suficiente para tomar la dosis de vitamina D en horas más bajas. No, la vitamina D vas a tenerla en reabsorción en esas horas y depende de la latitud que estés. En España, para la síntesis de vitamina D, ahora mismo en verano, con 7 minutos, no 15, 7 minutos expuestas unas piernas serían suficiente. Hay que utilizar una superficie grande del cuerpo, pero con las piernas sería suficiente para la vitamina D, acompañado lógicamente de una buena alimentación variada, frutas, verduras, en cereales y en carnes. Y especialmente, sobre todo, los pescados grasos. Los pescados azules aportan mucho este nutriente. Esto es muy importante, ¿vale? Vamos a ver en qué consiste. Otra protección que se me olvida, que también defienden estos comunicadores, es la protección química natural que tiene el organismo. Nosotros creamos un manto hidrolipídico que es generado por la secreción de las glándulas sudoríparas y la secreción de las glándulas sebáceas. La piel humana es grasa por naturaleza.
porque genera este manto hidrolipídico para tener esa protección química, sobre todo antibacteriana. Pero generamos un ácido que se llama el ácido urocánico, que este ácido actúa como factor de protección solar. Pero ¿sabéis a qué unidad de medida corresponde la dosis de este ácido? Al 1,58. Un 1,58 de factor de protección solar en esta época del año es cero. De hecho, en Europa la normativa para la fabricación cosmética, no solar, en general, toda la cosmética, es obligatorio que tenga un 6 como mínimo. Fijaos el factor de protección natural que genera nuestro manto hidrolipídico, lo que está aportando como protección a la piel. Cero. Y a partir de ahí, cualquier cosmético tiene 6 para poder ser vendido en la Comunidad Europea, y si vamos a hablar de protección, tiene que ir hacia arriba. ¿Qué diferencia una protección de otra? El tiempo que podemos estar expuestos sin riesgo. Y esto está valorado siempre sobre los 10 minutos en los que puede estar expuesto un fototipo 1 antes de crear el eritema, antes de crear la lesión, la quemadura solar. ¿Vale? Hay 2 escalas en el mercado internacional. Una es la escala americana y otra es la escala alemana. No todas las firmas trabajan con el mismo escalado, dependiendo de sus puntos de origen. Sí es verdad que la mayoría se rigen por la escala americana, que está desde el 12, que sería el factor más bajo para exposición directa. Del 6 al 12 es obligatorio, el 6 es obligatorio para toda la fabricación cosmética, sea para sol o no. Cualquier crema que nosotros nos aplicamos tiene un factor mínimo 6. Lo que pasa es que son factores tan débiles, que corresponden a crear y enriquecer ese manto hidrolipídico, no a protegernos de una exposición directa. Tenemos ese factor indicativo a partir del 12, es un factor que hablamos bajo, hasta el 30, que sería un factor medio, y el 50 sería el factor alto. Esto en la escala americana. Cuando estamos en el escalado alemán, un 30 equivale a la misma protección que un 50. Entonces, estaríamos hablando de un 15 para las protecciones medias, el 6 para las protecciones bajas, que esto está considerado en todas las escalas, y el 50 para las protecciones más altas. El número de factor de FPS, factor de protección solar, solo y exclusivamente equivale al tiempo en el que vamos a estar protegidos, y dependiendo del fototipo que seamos. Porque claro, un fototipo 1 en 10 minutos puede crear eritema, pero un fototipo 4 a lo mejor son 20 minutos y un fototipo 6 serían unos 40 minutos cuando va a crear eritema. ¿Qué quiere decir esto? Que los fototipos más altos están preparados genéticamente para una defensa mayor de forma natural que los fototipos más bajos. Tampoco tiene sentido esto que hace o recomienda mucha gente. Empieza con un 50 plus, ahora os voy a decir en qué consiste el plus, y luego a medida que te bronceas vas bajando. No, es que tu fototipo no cambia de forma genética. Eres un fototipo 1, un fototipo 2 o un fototipo 3 bronceado, pero tu depósito y tu trabajo celular va a trabajar igual. ¿Por qué le vas a fatigar? ¿Por qué vas a bajar el grado de factor de protección? Debemos de utilizar hasta el fototipo 4, porque ahora hay muchos fototipos 4 que han bajado mucho de tono, porque lógicamente viven en una latitud, en la nuestra, que no tienen esa cantidad de radiación. Las pieles están mejorando,
las pieles están bajando de actividad. Pues hay que empezar con un fototipo 50 y hay que terminar con un fototipo 50. Y si a lo largo del día hay zonas que me cubro, pues son zonas que ya tengo súper protegidas con los tejidos, con la ropa. Y las zonas que son más expuestas tienen que seguir aplicándose el factor de protección solar. Importante el tiempo, importante la dosis de producto que vamos a utilizar y muy importante el tiempo en el que vamos a utilizar este producto. No se puede llegar a la playa y ponerte el factor de protección solar o a la piscina. Hay que ponérselo media hora antes, hay que ponérselo al salir de casa, cuando vas a desplazarte al sitio. ¿Por qué? Porque hay un grupo de sustancias químicas y un grupo de sustancias físicas y cada una actúa de una forma diferente. Esos son la maravilla que nos han creado los cosmetólogos, los químicos, que han creado sustancias que realmente están adaptadas a cubrir un montón de necesidades en cada piel y dependiendo de cómo nos vayamos a proteger. Ahora os hablaré de estas sustancias, de qué depende cada una. Pero esto es importante, aplicarlo 30 minutos antes de la exposición directa. Reponerlo, pues depende mucho del hábito que se tenga. Es que yo estoy todo el rato en el agua. Bueno, incluso un factor de protección resistente al agua va a aguantarte 2 baños. 2 baños y sin mucho roce, sin mucha acción mecánica. Si nos dedicamos a saltar olas, no controlemos el tiempo. Sal y aplícate factor de protección otra vez. ¿Por qué? Porque también en el agua la multiplicación de la radiación. Importantísimo. Hay que repetirlo. El tiempo siempre es relacionado con la multiplicación del factor que nos indican por 10. Esos son los minutos que estaríamos protegidos en una exposición normal. ¿Por qué? Porque si estamos, como yo digo, tipo loncha, en el suelo, en el momento de mayor perpendicularidad sobre el suelo, vamos a tener eritema muchísimo antes. Acordaos que el riego sanguíneo va a llegar también a defenderse, a quitar temperatura de la piel y esto lo único que va a hacer es que terminemos con ese eritema a la noche, no nos vamos a dar cuenta durante el proceso, nos vamos a dar cuenta después de 2-3 horas de aparecer esto y a las 72 horas perderemos totalmente la capa córnea. Esto realmente es una guerra para la piel, que se pele una piel tras una exposición directa. Fijaos lo que nosotros hablamos como cuidadoras del órgano cuando hacemos tratamientos faciales. Suspendemos muchas técnicas en la época de verano, simplemente porque no hay que adelgazar la piel cuando más resistencia necesita. Y nos quemamos. Esto es totalmente contrario. Esto es una guerra para la piel. Como dije en un directo hace poco tiempo, para tratar un órgano no hay que lesionarlo. Y ojo, que todavía hay mucha gente que no sabe bien cómo cuidarlo. Nosotras somos las que más sabemos de esto y las que tenemos que recomendar a nuestros clientes cómo hacerlo. Media hora antes. Importantísimo la cantidad de producto. Hay que poner esto, además, marcado por la Organización Mundial de la Salud, que lo podéis buscar en Mr. Google, que sabe de todo, y veréis que nos va a indicar que hay que ponerse 2 mililitros de producto por centímetro cuadrado. Es que no es... Y el resto no. Hay que encharcarse bien de factor de protección solar. Con lo cual, no me cuadra mucho como hay gente que dice que le duran de un año para otro y que no los gasta y que, pues es que no está, los excursiona en la bolsa, en la mochila de playa preciosísima, pero desde luego
no los está aplicando. Otra cosa importante, el factor de protección tiene que reunir una serie de características también citadas por las normativas. Y las normativas europeas son súper exigentes. Hay mucha gente que relaciona untuosidad con crear acnés, con tener más grasa, con acción bacteriana. Esto hay que explicárselo al cliente bajo ningún concepto. El hecho de ponerme un producto que tenga más o menos textura no me va a aportar nunca más grasa a mi piel. Todo lo contrario, va a crear equilibrio. Ahora, nos puede contar mucha gente, es que, fíjate, me voy a la playa y me broto, son los bronceadores. Equivocado. Hay un tipo de acné que se llama acné tropical. Y esto no está relacionado con los bronceadores, sino con la falta de higiene y la humedad. Esta acción bacteriana se provoca cuando hay factores de humedad ambiente muy elevados y en un sitio de playa aparece. Entonces, estas pieles que tienen este problema, que si indagáis y preguntáis a algunas de vuestras clientes, seguro que os van a decir, es que no hay una buena higiene, un buen limpiador facial, una buena doble limpieza, utilizar cosméticos que sean no comedogénicos y bactericidas. Esto está dentro de la línea de los bronceadores y especialmente también de los press-on, productos que van a ir preparando la piel antes del bronceado. Ahora os voy a mostrar porque además tengo aquí un coleccionable que os he traído para explicaros la diferencia entre unos y otros. Cuando hablamos de factor 50 plus, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué diferencia hay con un 50 que no pone signo más? Bueno, pues porque cubre el espectro un poquito más. Y esto es porque lleva una doble carga de sustancias activas de características físicas. Dentro de los productos o los componentes que lleva un bronceador para protegernos correctamente, hay un grupo de sustancias físicas, entre ellas el dióxido de titanio, el salicilato. Mirad, el salicilato se utiliza muchísimo en la cosmética protectora y además es un maravilloso principio activo para limpiar los conductos filosebáceos. No nos puede decir un cliente o está utilizando un cosmético inadecuado, claro. ¿Cómo se lo ha comprado? ¿Cómo le han recomendado? Hay una gran diferencia entre la cosmética profesional y la cosmética de alto consumo. Claro que hay una diferencia importante. De hecho, la cosmética de alto consumo no requiere de personal autorizado para su recomendación. Todo el mundo puede llegar a una estantería y coger el producto. Nuestra cosmética se diferencia por su función de tratamiento. Esto también se lo tenemos que explicar al cliente. Por eso no va a encontrar nunca este tipo de cosméticos en una estantería. Requieren de personal autorizado para recomendarla. Otro producto que llevan muchísimo es el óxido de zinc. El óxido de zinc es un poderoso bactericida, teniendo también en cuenta el filtro mecánico de partículas que vamos a tener en esa superficie. Estos principios activos hacen que un cosmético destinado a la protección tenga más textura que otros, claro, lógicamente, porque han retirado tantísimos bronceadores y además de firmas súper conocidas en el mercado de la perfumería, incluso de la farmacia, porque estaban ofreciendo cosas que no eran reales. Daban un mensaje irreal. No puede haber ni 100 ni 250 super plus y no.
Los únicos productos que van a resistir muchísimo y que estamos ya en lo que se llama un filtro extremo, tienen coloraciones totalmente opacas, que son las que se utilizan para hacer surf, la que se utiliza para ir a esquiar todo el día. Claro, ¿que de qué color son? Naranja fluorescente, rosas fluorescentes, azules, claro, porque ahí sí que es como yo le llamo el burka de la piel. No pasa la radiación. Pero eso no es lo que busca nuestro cliente para el día a día o para ir a una playa o una piscina. Bien, entonces, si están indicando cosas que son irreales, pues ahí tienen las inspecciones y retiran. Y da igual de la marca que sea. A nivel profesional no se ha tocado ninguno. Esto también es muy importante y puede ser una herramienta perfecta para indicar a vuestros clientes cómo se tienen que tratar. Desde el punto de vista de sustancias químicas, tenemos un montón que lo que hace es transformar las radiaciones en calor. Fijaos, sustancias que son capaces de hacer estas modificaciones, entre ellas los octisalatos. Octisalato, ostabenzoato. Estas sustancias modifican, parecen palabras ahí que dices, esto es súper, no, esto es una sustancia muy, pero muy amiga de la epidermis y que realmente va a generar una transformación de una radiación en temperatura, simplemente por cargas iónicas. Recordad que somos protónicos, cargas positivas. Si nosotros ponemos otro tipo de cargas, vamos a tener cambios en la actividad de la piel y de las sustancias. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y esto lo consiguen esas sustancias. Pero es muy importante refrescar de vez en cuando la piel. Bueno, espero haberos dado pues argumentos sobre todo para estas cosas que nos aparecen de forma viral y que a veces son unas locuras, que se basan lógicamente siempre en algo que se piensa que así se debe de hacer, no son inventos, pero que hay que documentarse y que hay que desbancar, porque lo que está clarísimo y dicho por todos los dermatólogos y por la Organización Mundial de la Salud es que la piel hay que protegerla de la temperatura. No nos debemos de duchar nunca, nunca jamás con agua muy caliente. Decírselo a todos los peques que les encanta el agua muy caliente. Las duchas deben de ser siempre cortas, muy cortas. Si es una piel sana, es una piel normal, en agua caliente. En agua fría podemos estar hasta que se arruguen las yemas de los dedos. ¿Por qué? Porque eso ya nos está indicando que la piel está lacerando y hay que salir. Pero mantener el cuerpo fresco es muy importante para el sistema de termorregulación, no al revés. Y todas aquellas personas que tienen problemas de piel, ictiosis, tratamientos oncológicos, por supuesto, pues están mucho más sensibilizados. ¿Necesitan salir a la luz? Sí, pero no pueden tomar el sol directo. Tienen que ser protegidos e hidratados y, por supuesto, esas duchas también que sean tibias y que nunca superen los 5 minutos. ¿Vale? Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y os voy a mostrar dentro de las líneas que nosotros tenemos por ejemplo, DU, que es una de las líneas que trabajamos en Nueva Visión. Pues fijaos, esto está basado en la escala alemana. Nunca penséis que este Total Defense es un 30 y es un factor de protección más bajo que cualquier 50. No, indica 30 y alto, porque sus valoraciones las hace en la escala alemana. Además, Total Defense también es un producto con función de tratamiento. Tiene un grupo de sustancias químicas
protectores químicos, protectores físicos y sustancias activas con un sistema reproach, que es a medida que se va calentando la piel, va lanzando liposomas multilaminares para hacer un tratamiento anti-aging. Entonces, ojo, porque es un producto muy interesante. Es uno de mis preferidos. Por supuesto, uno específico, el Vita Olivo, para pieles muy secas, pieles que requieren de un poquito más de textura y más jugosidad, y luego, por supuesto, el de pieles grasas, que es el de la línea Spring. Todos con factor 30, adaptados a los gustos de nuestros clientes. Las texturas son muy importantes. Cuando quieren un producto muy fluido, cuando quieren un producto que prácticamente no se note. Bueno, pues tenemos 50 Plus de la línea Anubis. Es un producto extra líquido. También tenéis el de la línea Anubis Med, 50 Plus y extra líquido. Bueno, porque hay que adaptarse. Pero ya sabéis que esto va a tener muchos más filtros químicos que físicos, entonces la textura es menor. Por supuesto, líneas en donde ya se ha incorporado la vitamina D hidrosoluble. La línea de Belclinic, este que he cogido es el de cuerpo, pero tenéis también un factor medio para los fototipos más altos, que sería el 30, y luego en facial también con color y sin color. Hay siempre el 50 plus, pero con vitamina D. Pues sobre todo a los mayores porque la edad también es muy importante en la elaboración de vitamina D. A medida que vamos envejeciendo, vamos teniendo menos posibilidades de su síntesis a partir de los 45 años. Entonces, pues sería también una forma, o para las personas que ya tienen déficit en las analíticas y ya lo sabemos, pues le podemos recomendar un producto más específico a el estado de su piel. Esto es súper importante. ¿Cómo no? Protección Plus, Eva Vishnu, con además antioxidantes. Es importante la aplicación de las vitaminas liposolubles, como son la vitamina E. En este caso, lleva mucha vitamina E porque hay un gran concentrado de aceite de oliva, lógicamente los ácidos grasos del aceite de oliva. En las pieles más secas funciona muy bien. También tenéis Securezza de Eva Vishnu, que es con color. Siempre digo que el color nos da un tono muy agradable de maquillaje, de unificación del tono, pero está dentro de ese filtro físico. Todo lo que lleve color nos va a proteger muchísimo más que si no lo lleva. Por eso os puse el ejemplo de los fluorescentes en la nieve y para hacer surf o deportes acuáticos. Tenemos, por supuesto, de la línea en MyStar, donde han creado esta línea que ya os presenté, por cierto, hace un tiempo, pero que hablamos de una línea 360. ¿Por qué? Porque se ha convertido en una línea de protección más en un producto de tratamiento. Hay personas que les cuesta un montón hacerse su ritual diario con lo maravilloso que es, la verdad. A mí me parece algo tan agradable de hacer, levantarte, darte una ducha, ponerte crema y salir, arreglarte y salirme como el mundo. Me parece uno de los placeres más grandes del día a día. Y además, esos placeres son esos momentos. Y luego por la noche exactamente igual, llegar, que estás cansada, que llegas, que te limpias, que te pones tus productos, que te pones tu ropa confortable, pues me parece también un placer. No sé por qué hay gente que esto le da tanta pereza cuando realmente el aspecto de la piel y de la persona en general cambia tanto cuando se tienen esos hábitos, pues como limpiarse los dientes, ¿no? No concebimos que no se limpie hoy nadie los dientes, pues igual con la piel, con los pies, con las orejas, con el cabello, es un placer el uso de la cosmética. Pues con estos productos nos van a ayudar mucho pues, en todas aquellas personas que son un poco más vajillas, ¿no? Que dices, bueno, es todo pereza y ahora uno y luego el otro.
pues hablamos ya de una cosmética, como en el caso del que el Total Defense, que tiene el concepto Reproach, pues que ya llevan niacinamida, que van a actuar directamente sobre las glándulas sebáceas, tienen efectos antiinflamatorios, alta protección, sumado a equilibrio de antioxidantes como el ácido, el ferúlico, lleva un péptido, pectoferul, que es un antioxidante poderosísimo, la vitamina E, la vitamina F. Entonces ya son productos a la vez de tratamiento. Para todas aquellas que digan, jo, es que la crema y luego el serum, la crema y luego el factor de protección. Bueno, pues lo puedes, ponte una cantidad generosa, lo puedes solucionar con esto. Y luego, por supuesto, para todas aquellas que nos encanta cualquier extra que sea destinado a una época del año pues, tan diferente como es la de verano, el Presan, que también os hablé de él, es de MyStar. El Presan no es un producto para la exposición, es un producto para preparar la piel, sobre todo en las zonas más expuestas que vayan con ese refuerzo antioxidante. Entonces es el serum del verano. Yo ahora en todos los tratamientos de cabina estoy terminando con este serum, en sustitución de algunos de vitamina C, porque bueno, pues también el cliente necesita cosas nuevas. Lleva vitamina C, lleva niacinamida y lleva el pectiferul, que nos va a hacer ese efecto antioxidante. Y cómo no, tendríamos que recomendarles un after sun. Pre antes, after después. Y bueno, pues es un cosmético muy completo, con un poder antiinflamatorio que si ha habido eritema nos lo va a bajar, a través del bisabolol, a través de aloe vera. El extracto, no un gel de aloe vera, que es diferente, cuando se concentran los extractos, tiene unas propiedades balsámicas muy elevadas y además favorece el que se prolongue ese bronceado. Y esto, bueno, pues nos lo ha creado este año la línea MyStar. Es decir, tenéis un gran abanico de posibilidades para adaptarnos a todas las personas y poder conseguir estos efectos maravillosos de protección al sol. Voy a mirar porque hablo tanto y además cuando estoy aquí sola en el directo que no tengo a nadie que me dice corta, 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 pues es que cuando me doy cuenta ya veo ¡guau! Que me paso. Me dice doctor Gamani, doctor House Gama, sobre bolsas de ojo, reducción en protocolo facial con galvánica. ¿Es cosmético como menciona y no médico estético? Es mi pregunta. De acuerdo a lo que menciona al inicio del tema en el primer vídeo. Yo no sé lo que mencioné en este caso, en ese primer vídeo, pero es cosmético, no es médico estético. ¿Vale? En el tratamiento de bolsas estoy segura que aplicaría activo AA, hablaría de liporeducing, hablaría a lo mejor del Debel Clinic, pero estamos hablando de dermocosmética, no estamos hablando nunca de inyectables. Cristina Ruiz, buenas noches. Esta pregunta está de... Me gustaría saber si una persona que tiene cáncer a la tiroides está ya controlada, se puede usar aparatología. Gracias. Bueno, la zona de tiroides, aunque esté controlada, es una zona muy cercana a las cargas electromagnéticas. Hay muchas que no están controladas, pero aquí sí que indicaría que le consultara con su oncólogo. Porque no todos los oncólogos están de acuerdo con muchas prácticas, aunque cada vez hay más que dicen vida normal, no hay ningún problema, pero que lo consulte con el oncólogo. Y Sandra Villanueva, muchos recuerdos desde Colombia, te llevo en mi corazón. Muchas gracias, Sandra. Por supuesto que para ti también un beso grandísimo. Sandra ha sido alumna mía hace muchísimos años y todavía me sigue ahí en los directos. Veo
Amaya Tellez, hola Yolanda, una pregunta sobre estrías, ¿qué protocolo y activo recomiendas para mejorarlas? Son blancas, pero aún tienen riego sanguíneo. Pues la mejor recomendación es punto de diamante, luz pulsada intensa. Si tienes malla, funciona muy bien. Y si no tienes luz pulsada intensa, las técnicas del Dermapen funcionan muy bien. Valeria Oliveri pregunta, ¿el protector de color es cierto que es mejor para manchas? Por supuesto, todas las pieles que ya estén manchadas o que hayáis despigmentado van a ser mucho más protegidas si además lleva color el factor de protección. Y por último, muchas gracias, Mar, como siempre, increíble. Muchísimas gracias a vosotras. El próximo día vamos a hablar de los estados de la piel. ¿Por qué? Pues porque ya no se puede hablar de tipos de piel. El único tipo de piel que tratamos es la piel humana. Ese es el tipo, piel humana. Y la piel humana pasa por múltiples estados y tengo que deciros algunas cosas que han cambiado para que vuestros diagnósticos sean más correctos y, por supuesto, que vuestros tratamientos tengan muchísimo éxito. Que me paso y ahora me voy a hablar con Miami, que tengo un curso con una alumna que vive allí. Un besazo, que tengáis buena semana y nos vemos con estados de la piel el próximo lunes. Chao, gracias a vosotros.